¿Qué tal chicos? Hoy vamos a tener una clase de modelo OSI, así que bueno, vamos a arrancar de a poquito. Voy a grabar también las preguntas que ustedes me hagan, así que acá es donde Enzo me va a tener que ayudar, ¿sí? Enzo les va a pasar voz a cada uno de ustedes cuando haga falta para que me hagan preguntas. Yo voy a estar con un PowerPoint transmitiendo. Ahora yo voy a transmitir una pantalla, ¿sí? Así que tienen que apretar sobre mi perfil y sumarse a la transmisión. No sé si los de teléfono pueden ver la retransmisión. Ah, hay mucha gente con teléfono. Veo que Facón está con el teléfono. Lucas está con el teléfono. Sí, tratan de... Bueno, fíjense que se pueden ver. Ah, sí se pueden, buenísimo. Ok. Ponen el teléfono al costado. Sí, Tomás, vas a salir en el canal. Muy bien. Pueden hacer unos saludos para el canal, para todos los seguidores. Me habló gente de México últimamente. Sí. Vamos con esto. El modelo OSI, ¿sí? El modelo OSI es otro desarrollo tecnológico, seguido después de la Segunda Guerra Mundial, ya de entrada en la Guerra Fría, en donde, como acá dice en el subtítulo, ¿sí? En la historia tecnológica todo se debe a la guerra, ¿sí? El transistor se inventa por una necesidad de la guerra durante la Segunda Guerra Mundial para poder generar elementos de comunicaciones más livianos. Antes usaban las válvulas para armar radios y se piensan en los transistores para poder disminuir el tamaño, así como el estudio de las baterías, el diseño de las computadoras personales, eh, los programas y mucho antes también incluso, ¿sí? Estudiar los diferentes tipos de metales para hacer una espada es lo que después termina generando diferentes tipos de metales para hacer, qué sé yo, una cortadora para poder podar, ¿sí? O sea, desde tiempos inmemoriales, todo el progreso tecnológico estuvo incentivado por una guerra. Así que me parece que eso hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Cada vez que se avanza, la humanidad avanza en términos tecnológicos, es porque hubo una guerra en el medio. En el modelo OSI no escapa eso, y bueno, vamos a ver qué es. El modelo OSI, ¿sí? Busca ser una red, ¿sí? Distribuida de elementos. Es decir, antiguamente, no sé si ven mi mouse. ¿Ven mi mouse? ¿Me pueden avisar? Sí se ve. Originalmente, las primeras redes de computadoras que existían, ¿sí? Las tenían las universidades en Estados Unidos y algunas empresas algunas instituciones de gobierno. Y eran pequeñas redes como esta, la que ven acá, ¿sí? Esto era más parecido a una red. Tenían un nodo central y tenían ramificaciones, ¿sí? Muy bien. Y cada una de estas redes, cada una de estas, olvídense la del medio, olvídense. Solo estaban la de los costados, no estaban interconectadas. Cada una era independiente de la otra y no tenían ningún vínculo, estaban diseñadas específicamente para ese trabajo, ¿sí? Lo que se dieron cuenta es que cada una de las empresas, cada una de las organizaciones de gobierno, cada una de las universidades estaba desarrollando su propia red y no eran compatibles con las demás. Y eso traía un problema, porque en un momento cuando se quiso empezar a constituir una red que involucre otras redes, eran incompatibles los sistemas, ¿sí? Tanto de hardware como de software. De acá nace la necesidad de inventar un nuevo modelo, ¿sí? De conexión que nos permitiese tener que nos permitiera conectar redes diferentes. A su vez, otro problema que detectó el Ministerio de Defensa de los Estados Unidos, ¿sí? Es básicamente que hay nodos, ¿sí? Muy centralizados. Se darán cuenta de que esta aquí dice oficina interurbana, ¿sí? Una vez que se desarrolla, es bastante vulnerable ante los soviéticos, ¿sí? Si a los soviéticos se les cantaba tirar una bomba justo en donde estaba ese servidor, hacían pomada toda la red. Por ejemplo, la Universidad de Harvard ya no se podía conectar con la Universidad de Berkeley, por ejemplo, ¿sí? Dos universidades que estaban a la vanguardia en ese momento. No se podrían comunicar más porque justamente el nodo, que estaba central entre ellos dos, podía ser destruido. Entonces se empieza a investigar diferentes formas de poder ser una especie de red distribuida,
en donde varios nodos pudiesen conectar a dos puntos cualesquiera sea. Bueno, por ejemplo, este nodo de acá de la red se podría conectar con este otro nodo por varios caminos. Podría ser este camino, podría ser este camino, podría ser este camino, ¿sí? Habría múltiples formas. ¿Me escuchás trabado, Alexis? ¿Alguien más? No, pero yo te escucho bien. Ok, ¿alguien más me escucha trabado? Ok, Alexis, debe ser de que estás muy lejos del router o capaz. Perdón, es que hablo rápido. Traten de quedarse con lo principal, ¿sí? Si no me van preguntando en el chat. Me pasan la voz y yo los escucho. Y si no, lo pueden volver a ver después en el video grabado, ¿sí? Ustedes, en función de qué tan mal escucharon, chiflen en el chat. ¿Les parece? Muy bien, yo estoy tomando unos mates, por eso por ahí se escucha el sonido de la bombilla. Muy bien, hasta acá se entiende la necesidad de crear una red, un modelo que constituya una red bastante más compleja, que nos permita conectar redes que a nivel hardware y software fueran diferentes y que nos permita distribuir un poco más la información, de forma tal de que si algún objetivo era destruido por la Unión Soviética en esa Guerra Fría que en realidad nunca posó nada, nada a nivel bélico, ¿no? Sigue pasando un montón de cosas. Bueno, la red no se cayera. Entonces se piensa el modelo OSI, ¿sí? El modelo OSI significa Open System Interconnection Model, ¿sí? El modelo OSI. Y fue desarrollado para un juego de palabras, ¿sí? Por ISO. ¿Se acuerdan ISO? Aquel que se dedicaba a hacer las normas de dibujo técnico. Tenían las normas ISO y las normas IRAM. ¿Se acuerdan en dibujo? Muy bien. ISO, a su vez de hacer las normas de dibujo, hace un montón de cosas. Se dedica a estandarizar, ¿sí? Básicamente su tarea es estandarizar las cosas y dar como las normas generales para que todo el mundo se integre a lo que ellos dicen, ¿sí? Y se puedan entender todos igual. Por ejemplo, una línea tiene que tener tal grosor y una línea de cota debe tener tal otro grosor para que todos entendamos que es una línea principal y que es una línea de cota, por ejemplo. Bueno, para redes se les ocurrió hacer el modelo OSI de forma tal que pudiesen estandarizar estas redes según los criterios que estaban abajo, ¿sí? ¿Se entiende qué hace ISO para crear el OSI? Muy bien, vamos a leerlo. Se debe crear una capa donde se requiera un nivel de diferencia de abstracción. Diferente de abstracción. Esta es uno de los puntos más difíciles de entender, ¿sí? Así que vamos a dedicarnos a esto. Se debe crear una capa en donde se requiera un nivel diferente de abstracción. Es decir, que quieren... ¿Alguna vez vieron una mamushka? ¿Saben lo que es una mamushka? Vamos a googlear, si no saben lo que es. No sé si se escribe así. Vamos a ver cómo se escribe. Mamushka, con K. Muy bien, esto es una mamushka. ¿Alguna vez vieron una de estas? ¿Una que se mete dentro de la otra? ¿Sí? Muy bien. Una mamushka es un sistema de capas, donde la capa más grande es la de afuera, ¿sí? La capa exterior, y la capa interior es la más pequeña, la de adentro, ¿sí? No sé si en alguna aparecen abiertas, como para que vean cómo se mete una dentro de la otra. Pero bueno, las mamushkas se abren, ¿sí? A la mitad, acá ven, se abren a la mitad y se mete la más chiquita adentro, ¿sí? Son capas. La idea de las capas, ¿sí? Es de que cada capa se encargue de algo diferente, ¿sí? La capa exterior, la visible, sea la que se encargue de la parte de conexión física, ¿sí? Todo lo que son los cables, todo lo que son los routers, ¿sí? Todo lo que son los switches, todo lo que son a nivel terminal. Están hablando de un enlace físico. Luego aparece una capa que va a ser de un tipo de enlace lógico. La parte de las capas, ¿sí? Va a haber diferentes niveles de capas. La intención ahora es solamente entender lo que son las abstracciones y no saber cuáles son.
podemos dedicarnos a ver cuáles son estas capas. La capa más externa, más visible, más fácil de identificar es la capa física, ¿sí? Donde todo se puede, es bastante más tangible y se pueden conectar, desconectar, ¿sí? En cambio después tenemos un nivel ya lógico de conexión en donde las cosas se identifican con un número y esos números se intercambian entre elementos de la red, ¿sí? Ya es todo más abstracto, vos ya no lo podés tocar ese número es un identificador de algo físico, ¿sí? Entonces a partir de esa idea se empiezan a generar niveles de capas, ¿sí? ¿Cuál es un ejemplo de capa? Sí, a mí me gusta mucho mostrar este video. Por ahí alguno se ríe, por ahí alguno no. Para tu información, los ogros somos muy diferentes a lo que creen. ¿Ejemplo? Ejemplo, de acuerdo, los ogros son como cebollas. ¿Apestan? Sí, no, ¿O te hacen llorar? no, Ya sé, si los dejas al sol se ponen cafés y les salen pelitos blancos. no, capas. Las cebollas tienen capas. Los ogros tienen capas, las cebollas las tienen. ¿Entiendes? Ambos tenemos capas. Ah, ¡Oh! Ambos tienen capas. ¡Oh! Pero no a todos les gustan las cebollas. ¡Pasteles! A todos les gusta el pastel y los hacen con capas. a mí me vale lo que le guste a todos. Los ogros no son pasteles. La idea es trabajar sobre capas, ¿sí? Y las capas se van trayendo una a través de la otra, ¿sí? Como las cebollas. Esa era la idea del video. Muy bien. No sé qué es ese link que subieron. A ver. Ah. Sí, una mosca, muy bien. Después la idea, ¿sí? Punto número 2, es cada una de las capas tenga una función bien definida, ¿sí? Que cada capa se encargue de algo, ¿sí? Y la otra... No, los ogros soy yo, perro. Yo soy el ogro. Es más, así terminaba... Hace unos años habían hecho un meme en donde ponían a los chicos de cuarto como si fuesen burro y yo fuese el ogro enojado. Pero bueno, todavía no me conocen, así que no saben qué tan malo soy. Muy bien. La función de cada capa se debe elegir teniendo en cuenta la definición de protocolos estandarizados internacionalmente. Es decir, habíamos definido que cada capa tiene una tarea, ¿sí? Esta tarea está asociada a algo muy puntual. Por ejemplo, la interconexión de las redes, el direccionamiento lógico de IPs, la traducción de paquetes, el ordenamiento de paquetes, cosas bien definidas. La intención es de que esto estuviese estandarizado y la conexión entre estas capas fuese también a partir de protocolos estandarizados. ¿Todos saben lo que es un protocolo o tenemos que hablar sobre lo que es un protocolo, chicos? Sí, por la duda. Muy bien. Un protocolo, ¿sí? Es una serie de normas que hay que seguir para llegar a algún fin, ¿sí? Por ejemplo, un protocolo podría ser la forma en la que se juega un juego de mesa, ¿sí? Son las reglas del juego, ¿sí? Entonces, hay que seguir ciertos lineamientos muy precisos para poder conectar una capa con la otra, ¿sí? Esa es la idea de un protocolo. Hay varios protocolos de diferentes niveles, ¿sí? Y en todos los ámbitos de nuestra vida hay protocolos. Por ejemplo, un protocolo asociado a la escuela podría ser el protocolo de evacuación, ¿sí? Cuando hay que evacuar el colegio hay que seguir un protocolo. Cuarto baja por tal escalera, quinto baja por tal otra escalera, segundo baja por tal escalera. Sí, los protocolos, hay otro protocolo que es el TCP/IP. En realidad estos son ambos protocolos diferentes, el protocolo TCP y el protocolo IP. Que no sabes por qué se tiene una P al final. La P al final es protocol. Internet Protocol, Transport, no sé cuánto protocol. Sí, son todos protocol. Muy bien. Hay que hacer protocolos estandarizados que vinculen las capas. Vamos a tener
una capa, ¿sí? Vamos a volver a la imagen de la mamushka, que me va a servir para explicar. Tengo una capa, tengo otra capa. ¿Hasta acá me siguen? Díganme que sí. Muy bien. Teniendo dos capas, para comunicar una capa con la otra, recuerden que una contiene a la otra, ¿sí? Para comunicar esta capa, esta mamushka grande con esta mamushka más pequeña, hay que hacer un protocolo entre ellas dos y que todo el mundo adhiera a ese protocolo, todo el mundo lo conozca, ¿sí? De forma tal de que va a haber varios fabricantes de esta capa y varios fabricantes de esta capa, y no importa quién sea el fabricante, puedan intercambiar información. Si esto lo fabrica Samsung y esto lo fabrica Motorola, si ambos siguen el protocolo de comunicación y cada uno sigue su tarea en particular, esto funciona. ¿Se entiende? La idea final del modelo es de que no importa quién fabrique cada una de las capas, ¿sí? Sino que si cada uno cumple su tarea y cumple los protocolos de vínculo entre una capa y la siguiente, el sistema funciona. ¿Se entiende? Eso creo que es lo más importante de la clase de hoy. Repito, tenemos varias capas. Cada capa hace una tarea bien definida, ¿sí? Ahora no importa cuáles son las tareas. Cada una hace una tarea bien definida. Cada fabricante podría fabricar elementos de una u otra capa. Por ejemplo, Samsung fabrica, qué sé yo, routers, ¿sí? Y, qué sé yo, Apple fabrica software para routers, ¿sí? Entonces este es el router y este es el software que va dentro, ¿sí? Pero el software tiene que ser compatible con el hardware a través de un protocolo que les permita a ambos comunicarse. Después habrá otro tipo de software de otra complejidad que se comunique con este otro primer software. Entonces este de acá tiene que ser posible comunicarse con este, con el protocolo de capa superior y con el protocolo de capa inferior. ¿Se entiende? Yo, fabricante, tengo que definir mi tarea, hacerla tal cual como dice la norma y comunicarme hacia mis lados con los protocolos establecidos. ¿Quedó claro eso? Si me dicen que quedó claro ahí, estoy súper conforme. Si no, díganme, porque no podemos seguir si no. De última, si pueden hablar, hablen y díganme, sí, entendí, qué sé yo, cualquier cosa. Veo que queda claro. Buenísimo, vamos a continuar un poco. Bueno, es necesario elegir los límites de las capas de modo que se minimice el flujo de información. Es decir, la tarea, ¿sí? Es decir, que la tarea que se le dedique, se le otorgue a cada una de las capas, tiene que ser tal de forma que el flujo de información hacia la capa superior y hacia la capa inferior sea el mínimo posible, ¿sí? Hay que elegir tareas de forma tal que para vincularse con una capa superior y con una capa inferior, la cantidad de información que haya que transportar sea la menor posible. La cantidad de capas debe ser suficiente como para no tener que agrupar funciones distintas en una misma capa. ¿Quedó claro? ¿Sí? Esto resume todo el modelo OSI, sin hablar bien de a qué va apuntado. Muy bien. Estas son las capas, chicos. Les presento, estas son las capas. Todo este esquema enorme, no se preocupen, no es tan complejo. Las capas son estas de acá. Sí, son 7 capas. Capa física, capa enlace, capa de red, transporte, sesión, presentación y aplicación. ¿Sí? Son las 7 capas. Lo que se trata de representar en este esquema, ¿sí?, es un dispositivo terminal, otro dispositivo terminal y 2 dispositivos de red. ¿Sí? Es decir, que los dispositivos terminales tienen las 7 capas del modelo. De nuevo, los dispositivos terminales tienen las 7 capas. Los elementos de red, ¿sí?,
tienen hasta, como mucho, la capa 3. ¿Se entiende, chicos? ¿Con qué te perdiste, Juan? Te doy voz para que hables. Me perdí. Desde que pusiste la imagen, me perdí ahí. Ahí Ok. justo me perdí. Muy bien. Tenemos 7 capas. Las capas son la física, la enlace, red, transporte, sesión, presentación y aplicación. Hay 7 capas. ¿Sí? Estas capas se vinculan una con la otra. ¿Hasta acá me siguen? Estos son las capas. Luego, lo que trato de representar en todo el esquema es que hay 2 computadoras, 2 elementos terminales que contienen las 7 capas. Los elementos terminales tienen las 7 capas. Y después tengo los elementos de red, ¿sí? Que vinculan a 2 elementos terminales que tienen hasta 3 capas. ¿Se entiende eso? Juan, ¿me seguís ahí? Buenísimo. ¿Alguno más no entendió esto? Mash, ¿se me escucha? Sí, no sé quién sos. Moresco, el que no podía hablar antes. Muy bien, buenísimo. La pregunta que tenía antes era ahí sobre las pautas y los conceptos. Sí, En una de las últimas que mencionaste, los límites de las capas. Con la palabra límites, ¿a qué te referís? esto. El límite, el borde. Donde termina una capa y arranca la otra. Límite. Ah, ¿Sí? claro, La como frontera sería- podría ser la palabra. Ah, la frontera entre capa y capa. Exacto. Ok, La listo, frontera gracias. tiene que tener la menor cantidad de flujo posible de información. Eso es lo que decía. Listo, Muy bien. muy bien, gracias. No, nada. ¿Estamos, chicos? ¿Se entiende? Hasta acá. Muy bien. Lo que quiere decir es de que cada capa trata de hablar, ¿sí? Con su par. Es decir, la de aplicación trata de hablar con la capa de aplicación, la de presentación con la presentación, sesión con sesión, transporte con transporte, red. Acá está mal. Es red, 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 red. La de enlace, hablar con las de enlace y las físicas con las físicas. Es la intención, ¿sí? La capa de aplicación quiere hablar con otra capa de aplicación, pero no puede. La forma de hablar es a través de pasar por todo el proceso, ¿sí? Es decir, va la de aplicación, baja la de a la presentación, baja la sesión, baja la de transporte, baja la red, sube el enlace, baja el enlace, física, pasa esta, sube, baja, y recién llega a la otra aplicación. ¿Cómo hacen para que lo que este le quería decir a este solamente lo vea este? Bueno, con los PDU. Los PDU son la unidad mínima de información de cada capa. ¿Sí? Simple y fácil, lo van a entender. Capa física, ¿sí? Cable. Se manda 1 o 0. ¿Hay tensión o no hay tensión? La unidad mínima de información es el bit. ¿Sí? 1 o 0. Prendido o apagado. Corriente o no corriente. Tensión o no tensión. ¿Sí? Es la unidad mínima de información en esta capa. El resto de las capas tendrán otro orden de inteligencia. Entonces la trama tendrá la trama es el PDU de la de enlace. Ya vamos a dedicarnos a hablar sobre la trama. Muy bien, Gibson, querías hablar. No, profe, que me perdí nada de eso. ¿En qué? En esto capa, pero no pasa nada porque después me olvido de vuelta y eso. Ah, Ok. perdón. Muy bien. Entonces, conceptos importantes. ¿Cómo está construido el modelo OSI? La PPT anterior. ¿Sí? Esto, importante, ¿qué es el modelo OSI? Primera cosa a tener en cuenta. Segunda cosa a tener en cuenta. ¿Cuántas capas hay? 7. Otra cosa a tener en cuenta. Las 7 capas se encuentran solamente en los elementos terminales, en los extremos. Por ejemplo, un servidor es un elemento terminal y una PC es un elemento terminal. Ok, ambos tienen las 7 capas. Esto es un router. ¿Sí? Acá hay un error, acá dice, tendría que decir red en vez de física, me equivoqué yo.
Los routers tienen hasta la capa 3. ¿Sí? Los switches tendrán hasta capa 2 y los hubs tendrán hasta capa 1. Ya vamos a ver cada uno de estos elementos. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá? La intención de comunicarse es de cada capa con su par. Cada capa quiere comunicarse con su par. Pero para hacerlo tiene que atravesar todas las demás hasta llegar a este extremo. ¿Se entiende? Muy bien. La capa de enlace. ¿Sí? Acá podemos ver varias capas al mismo tiempo. ¿Sí? Olvídense de las palabras que hice Data Link, Network y Transport. Esas son cosas que debería borrar. La capa física está constituido por la PC misma, ¿sí? El hardware de la PC, por el router, los routers físicos y las conexiones, los cables que vinculan a la PC con el router, ¿sí? O el Wi-Fi si fuese Wi-Fi. Todos los enlaces físicos que hay y todas las conexiones físicas que intervienen. Eso sería la capa física, ¿sí? Luego tenemos la capa de enlace, ¿sí? La capa de enlace es la que hace que esta PC, se conecte con este router. Este segmento de acá se encarga la capa de enlace. La capa de enlace también se va a encargar de este segmento. La capa de enlace también se va a encargar de este segmento, de que esta PC se conecte con este router, que este router con este router y este router con esta PC. Pero la capa de red, ¿sí? Se va a encargar que los mensajes de esta PC lleguen a la otra. Van a encontrar el camino para que lleguen a la otra. Y por último, la capa de transporte se asegura que haya llegado, ¿sí? La capa de transporte se asegura que el mensaje de acá haya llegado acá. ¿Se entiende? Por ahí es un montón de información y los atosigo un poco. Créanme que después cuando lo empiecen a buscar información para contestar las preguntas va a esclarecerse un poco. Lo repito para que alguno me entienda. La física son las interconexiones entre el hardware, ¿sí? Es el hardware y sus interconexiones. La de enlace se encarga de la comunicación entre estos dos de acá, ¿sí? Entre los extremos más cortos, entre los segmentos más cortos, ¿sí? La de red es la que se encarga de encontrar el camino para que una PC comunique contra otra PC. Y la de transporte se encarga de que el mensaje que salió de una PC haya llegado a la otra PC. ¿Se entiende? Por suerte esto último que acabo de decir, ustedes cuando lo vean en el video, después pueden hacerlo más lento, ¿sí? En YouTube pueden ponerlo que lo diga más lento y lo pueden volver a escuchar 150 veces si tienen necesidad, ¿sí? Muy bien, vamos a continuar un poco más. Acá vamos a ver la capa de red, ¿sí? Que antes vimos que se encargaba de encontrar el camino. Por ahí no queda muy claro porque solamente había dos routers. La intención ahora es de que puedan ver de que dos PCs, cualesquiera sean, pueden tener varios caminos para comunicarse. La intención es de que estos caminos, ¿sí? Los elija la capa de red. La capa de red se va a encargar de encontrar el mejor camino para un paquete. Sale de acá, va al switch, del switch va a este router, de este router va a este y a este. Y conecte esta compu con esta compu a través de este camino. También podría hacerlo a través de este camino, ¿sí? ¿Quién se encarga de elegir el mejor camino? La capa de red. ¿Se entiende? No, la topología acá no tiene nada que ver, es un ejemplo simplemente. En realidad todos los routers entre sí están conectados, esa es la intención, ¿sí? Si lo ves de esa manera, sí, claramente siempre va a formar una malla. Eso es una de las ideas del modelo OSI, justamente que todos queden interconectados entre sí. Acá como solo puse 3 routers, queda un triángulo, ¿sí? Pero si fuese 4, estaría este con este y con los otros dos también.
Muy bien, se entiende qué hace la capa de red. La capa de red se encarga de encontrar el camino para unir dos computadoras. Si ese camino fuese este de acá, bueno, hay un solo camino, ¿sí? Pero si las PCs estuviesen más distantes, debería atravesar un montón más de routers. El caso nuestro, principal de ahora, nos estamos comunicando entre nosotros gracias a que el paquete está pasando por muchísimos routers. Y la capa de red se está encargando de encontrar el mejor camino posible. ¿Se entiende? Buenísimo. Vamos al siguiente. Capa de transporte. ¿Sí? Capa de transporte hay dos protocolos, ¿sí? Que van a dar las normas de cómo funciona la capa de transporte. Puede funcionar de una manera o de la otra. El más conocido es el TCP. El TCP tiene, como acá lo pueden ver y que es lo que lo caracteriza, tiene un feedback, ¿sí? Este es el emisor, este es el receptor y hay un feedback. El emisor le envía paquetes, el receptor los recibe y le avisa si perdió alguno. Esto se acuerda que vimos en la clase. Usted no tuvo la clase de redes, la primera clase. Me imagino que cuando vieron los elementos de una comunicación, ¿sí? Cuando tuvieron la primera clase, perdón, la clase no, las primeras preguntas que decía enuncie los elementos de una comunicación, que decía receptor, emisor, canal y feedback, por ejemplo. Muy bien. En todas esas, acá lo podemos ver bien claro. Tenemos un emisor, un receptor, un canal, un medio, por donde se envían los paquetes, los mensajes y un feedback. Le está avisando, che, perdí uno. ¿Me lo volvés a enviar? Ok, dale. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace la capa de transporte? ¿Sí? Acá lo que les hablé recién es una comunicación común y corriente. Sí, realimentación me gusta a mí la palabra, pero bueno, está bien. Feedback o realimentación. Muy bien. Un extremo, ¿sí? El extremo de la capa de transporte, recuerden de que la capa de transporte solamente se encuentra en los extremos, no hay capa de transporte en el medio, ¿sí? Están en los extremos, como se visualiza acá. La capa de transporte se encarga en hacer paquetitos, ponerle una numeración y enviarlos. ¿Quién se va a encargar de encontrar el mejor camino? La capa de red. ¿Sí? Entonces, la capa de transporte arma los paquetitos, habla los segmentos, se llaman, arma los segmentos. Se me cayó el micrófono. Arma los segmentos, los numera y los envía. ¿Sí? En el destino, la capa de transporte los recibe, los separa por protocolo de capa superior, ¿sí? Estos son todos la P de protocolo, son protocolos de capa superior, los pone por numeritos y los deja listos para mandárselo al siguiente, ¿sí? A la otra capa. Si perdió algún paquete porque ve las numeraciones 1, 2, 4, le falta el 3. Entonces le avisa por teléfono, che, perdí el 3. ¿Me lo vuelves a mandar? Dale. Le arma un nuevo paquete 3 y se lo envía. ¿Se entiende cómo funciona el protocolo TCP? Ustedes en internet van a encontrar que el protocolo TCP es un protocolo orientado a la conexión. Les encanta en internet escribir eso. Protocolo orientado a la conexión. ¿Qué significa eso? Feedback. Es un protocolo orientado a la conexión. Hay un feedback entre ellos dos. El emisor le envía, el receptor recibe y le dice a través de un feedback, che, perdí un paquete. ¿Sí? Eso es el protocolo TCP. Muy bien. Entonces tendremos algunos protocolos de capa superior que son TCP y va a haber otros protocolos de capa superior que van a ser UDP. ¿Qué es UDP?
¿sí? Verán primero que UDP pierde muchos más, ¿sí? Muchos más paquetes. También verán de que los paquetes son de diferentes tamaños. Los de TCP trataban de ser todos iguales y los de UDP son de diferentes tamaños. ¿Por qué UDP es así? Porque UDP le importa la velocidad, ¿sí? Quiere que el protocolo sea lo más rápido posible. Entonces va intercalando entre paquetes muy grandes, paquetes pequeños, ¿sí? En función de qué tan rápido pueden llegar. Y no le importa si estos paquetes se pierdan. Si se pierde un paquete, ok, pierdo datos. Pero los datos que llegaron bien rápido. Y no pierdo tiempo en hacer un feedback, porque eso me retrasa la comunicación. Entonces siempre estoy recibiendo paquetes. Entonces recibo los paquetes que fueron fragmentados, numerados, y los recibo en el orden que los recibí y los acomodo por protocolo de capa superior. Pero en mi caja, el protocolo UDP pone todos los paquetes. Los haya recibido muchos, los haya recibido bien, mal, en orden, desorden, lo que sea. Trata de ordenarlos lo más que puede, pero su intención es la comunicación más rápida posible. ¿Se entiende la diferencia entre ambos protocolos? ¿Ambos de una misma capa? Buenísimo. Entonces, verán, por ejemplo, un ejemplo de UDP. ¿Saben cuál es? Un streaming de video, lo que estamos haciendo ahora. Un streaming de video como el que estamos haciendo ahora es un uso del protocolo UDP, porque necesita que vaya lo más rápido posible. Che, profe, pero a veces se traba la voz. Bueno, sí, a veces se traba la voz. ¿Por qué? Porque no llegan todos los paquetes perfectamente. Todos los paquetes no llegan al extremo. Entonces ustedes cuando en sus casas reciben el audio, por ahí no lo escuchan tan claro como efectivamente es. ¿Por qué? Porque perdieron calidad. ¿Por qué perdieron calidad? Porque perdieron paquetes. ¿Sí? En cambio, un sistema que usa TCP es YouTube. YouTube tiene toda la calidad posible. ¿Por qué? Porque YouTube no es en tiempo real. Ustedes pueden tomarse el tiempo en cargar todo el video y después verlo. ¿Sí? Una vez que cargaron todo el video, tienen toda la información y está ordenada. Y pueden elegir la velocidad, pueden elegir la calidad, pueden elegir lo que quieran. ¿Sí? Entonces, en YouTube, por ejemplo, usa el protocolo TCP. Un protocolo que tiene mucha más fidelidad y la calidad es superior, pero es más lento. En cambio, en los protocolos UDP, como en el audio que estamos grabando en streaming, va mucho más rápido, pero la calidad es inferior porque se pierden paquetes. ¿Sí? Acá Garro me dice cómo se pueden perder paquetes. Y los paquetes se pueden perder en la red por un montón de cuestiones. ¿Sí? Volviéndole a la imagen anterior, acordate que la capa anterior, la capa de red, se encarga de encontrar los caminos. ¿Qué pasa si no encuentra camino? Esos paquetes se pierden. ¿Sí? ¿Qué pasa si ese camino está muy congestionado? Ese paquete que se envió tarda mucho más y por ahí la red lo descarta. ¿Qué pasó? Que alguien externo captura el paquete. ¿Sí? Alguien externo a mí, cuando encontró un paquete viajando por la red, lo capturó y lo destruyó. Un virus, por ejemplo. ¿Sí? Hay varias formas de perder un paquete. Nosotros no nos vamos a concentrar en la seguridad, ¿sí? Nos vamos a concentrar en el intercambio de paquetes. ¿Sí? Tener en cuenta de que los paquetes se pueden perder y que la capa red va a encontrar el mejor camino. Y va a tratar de que no se pierdan, pero si se pierden, se pierdan. ¿Sí? ¿Cómo sabemos? Es muy buena pregunta, Ala. ¿Cómo sabemos si los paquetes van a tal o cual PC? Bueno, ¿habrás escuchado alguna vez el número IP? La dirección IP. Bueno, la dirección IP es parte del número a quien va dirigido. ¿Sí? El mensaje va dirigido a tal IP. Después vamos a dedicarnos bastante a hablar sobre el tema. Pero más que nada, o sea, vos mandas una carta y pones la dirección. Bueno, es lo mismo. Acá me preguntan si en un directo de YouTube se usan combinaciones de ambos. No. En un directo de YouTube se usa UDP
¿sí? Y después cuando vos ese directo lo podés volver a ver, termina de completar la información que perdió, ¿sí? Es decir, mientras que lo estás viendo en vivo, está usando UDP. Cuando ese vivo terminó y quedó guardado, usa TCP para recuperar todo lo que le faltó, ¿sí? Y tratar de volver a la mayor calidad posible. La IP es el número de dispositivo, Mateo. Cada dispositivo tiene una IP diferente. Ya vamos a ver en eso, ¿sí? Queda tranquilo. En directo de YouTube hay como 1 minuto de delay. Sí, bueno, hay 1 minuto de delay porque en realidad lleva mucho tiempo transportar paquetes y cuando una vez que llega al destino hay que ordenarlos, ¿sí? Y eso también lleva tiempo. Profe, la comunicación como llegó el paquete también es un conjunto de información, entonces puede ser... Sí, a partir de la capa de transporte, los paquetes ya pasan a tener información, es decir que los extremos tienen que poder identificar qué son los paquetes para poder clasificarlos. Entonces, ¿se acuerdan? Para el resto que por ahí no está en sintonía con la pregunta, que habíamos hablado de datos e información. Bueno, hasta la capa 3, según mi criterio, hasta la capa 3, los paquetes son de datos, ¿sí? Porque no entendemos qué tienen los paquetes. Nosotros estamos encargados en enviarlos y recibirlos, ¿sí? A partir de la capa de transporte hacia arriba, los paquetes son de información, ¿sí? ¿Por qué son de información? Y porque yo ya los puedo clasificar, los puedo sesionar, los puedo presentar y los puedo usar para las aplicaciones, ¿sí? Ya vamos a ver este tipo de capas, ahora no es tan importante. Pero acá ya tienen sentido. Si tienen sentido son información. Cuando no tienen sentido son datos. Entonces, cuando un paquete llega a destino, en la capa de transporte, yo los clasifico. Esa clasificación me lleva tiempo. Y al clasificarlos, yo sé qué son. Entonces los estoy entendiendo. Y son información para mí. Muy bien. ¿En qué caso? En el caso de UDP, se perdió. Se perdió y se perdió. En el caso de TCP, va a pedir retransmisión. Porque puede pedir retransmisión. Buscaría otro camino en la capa de red. La capa de red buscaría otro camino para entregar el paquete. ¿Se entiende? Acuérdate que no importa de que uno de los nodos desaparezca, la red va a buscar siempre de que el paquete llegue, ¿sí? Pero por ahí un paquete quedó en la mitad y si ese sí se perdió. Pero el siguiente ya está buscando otro camino. Sí, el feedback puede fallar, pero bueno, vamos a considerar que no. ¿Alguna vez escuchaste algo llamado lag? Ya sabes qué es. Y bueno, sí, a veces hay retardos importantes. Una buena conexión a internet. La verdad que vos, como extremo, como terminal, no puedes hacer nada. Tendrías que tener más ancho de banda y cuestiones que no dependen de vos. Así como está el modelo OSI, también está el modelo TCP/IP, ¿sí? TCP es un protocolo. IP es otro protocolo, ¿sí? Pero son los dos más importantes. Para tenerlos, si le vamos a dar una ponderación o un nivel de importancia, vamos a decir que el TCP, el IP, son de los dos más importantes. Entonces, a alguien se le ocurrió armar un modelo similar al modelo OSI con estos dos protocolos como centrales, ¿sí? El modelo OSI también usa TCP/IP, sí, obvio. Usa el TCP y usa el IP, pero también usa el UDP y utiliza el X25 y utiliza un montón de otros más. El modelo OSI es un modelo teórico para que se desarrollen sistemas, ¿sí? El modelo OSI es un modelo teórico que nos va a dar las pautas para construir sistemas. El modelo TCP/IP es un modelo real, ¿sí? Es un modelo de internet real. Muy bien. Entonces, ¿qué diferencias hay entre estos dos modelos? Es una agrupación de capas. Si se fijan, las capas principales, la TCP es la de transporte, está igual. La capa de red está igual.
En cambio, la capa física y la de enlace lo unieron en acceso a la red, y la aplicación presentación y sesión la llamaron aplicación. Se hicieron como un modelo donde haya dos capas que tengan más funciones, ¿sí? No sigue perfectamente los criterios del modelo OSI, no los sigue, pero funciona. Y mucha gente está de acuerdo con este sistema, ¿sí? Después van a ver de que es difícil diferenciar estas tres. Y como es difícil, el modelo TCP/IP prefirió juntarlas. Pero sí, todo el mundo está de acuerdo en que el modelo en la parte de red y la de transporte son las dos más importantes. Encontrar el camino y asegurarme que llegó. Es lo más importante de un modelo de conexión. Y bueno, estos dos dijeron, bueno, sí, no son tan diferentes, podemos hacerlo uno solo. ¿Se entiende la idea, chicos? ¿Quedó claro cómo funciona el modelo OSI? ¿A qué apunta? Se habrán dado cuenta de que hay tres capas que no hablamos, ¿sí? Aplicación, presentación y sesión no hablamos. ¿Por qué? A mí las cuatro más importantes son las cuatro de abajo para mí. Y vamos a dedicar mucho más esfuerzo y dedicación a las cuatro de abajo. En otra clase veremos las otras tres. Van a ver que lo resolvemos rápido, ¿sí? Pero las que me importan ahora son estas cuatro. Si entendieron lo que vimos hoy, estamos joya, ¿sí? Acá tengo otra PPT, ¿sí? Este ya está hablando del modelo TCP/IP, verán, porque tiene solamente 4 capas. Y pone nombres reales de protocolos, ¿sí? De cada una de estas capas, ¿sí? Un protocolo de capa de red es el IP, el ICMP, de transporte es TCP y UDP, de aplicación tenés HTTP, SMTP, RTP, DNS. Son varios protocolos, ¿sí? De las diferentes capas. ¿Se entiende, chicos? Hay protocolos en todas las capas. Y en el modelo TCP/IP de 4 capas podemos destacar estos que están acá, ¿sí? 802.11 es Wi-Fi. Ethernet es el cable. Sonet, bueno, olvídate. Ustedes ya son muy chicos para esto. Ya no existe más. Bueno, no lo desestimemos, pero la verdad que no tiene significancia en lo que nosotros vamos a ver. Estos dos serían como los protocolos de enlace más importantes para nosotros. Este sería el de red más importante para nosotros. Estos dos de transporte. Y después vamos a trabajar durante el año con este y algunos más que no están acá, ¿sí? ¿Quedó claro, chicos? La idea es no alargar mucho más la clase. La verdad que me gustaría que me hagan alguna devolución, me hagan alguna pregunta. Me digan, che, Mash, esto es una cagada, la verdad que no me sirve, hagamos otra cosa. Pídame el audio, acá Enzo les va a dar el audio. Así que díganme si les pareció que una clase así funciona. Continuamos con este tipo de clases. Y si no, me dedico a grabar videos y monetizar mis videos en YouTube, ¿sí? ¿Sí? ¿Venimos bien? Bueno, ustedes como son alumnos preferenciales míos, no tuvieron los anuncios en la clase de hoy, pero bueno, cuando lo quieran volver a ver en YouTube van a tener que comerse los anuncios, ¿sí? No, anuncios del Pío, no, esos son aburridos. Yo quiero algo que me dé plata, muchachos. Sí, me parece que por ahí está bueno eso, el que ustedes puedan volver a repasar una parte de la clase. Por ahí no ver todo el video porque va a ser un bajón mirar 1 hora y media de video. Pero me parece que está piola para poder volver a ver, qué sé yo, tal slide, hablé de tal tema y eso no quedó claro. Bueno, lo repasamos 3-4 veces, le bajo la velocidad porque este tipo habla demasiado rápido y lo vuelvo a ver, ¿sí? Muy bien, chicos, voy a cortar la filmación.